Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela y en este video les quiero hablar del último de los 12 ascendentes, el ascendente Piscis. Les quiero contar cuál es el aprendizaje creativo que propone esta energía y cuáles son los apegos a trascender para poder conectar con ese aprendizaje de manera más consciente. Les recomiendo que si todavía no vieron el video introductorio a los 12 ascendentes, pasen a verlo, está en mi canal. Con la información que les doy en ese video probablemente entiendan un poco más de qué se trata la energía del ascendente. Este ascendente te conecta con el plano emocional, con el mundo de lo sensible, de las emociones. Es una energía que te lleva a que pierdas los bordes de la personalidad, esos bordes que te definen, esos bordes que te llevan a manejarte desde lo conocido para que puedas resonar desde lo sensible, desde lo emocional, puedas volverte cada vez más poroso o porosa, más permeable a lo que te rodea, a sentir las emociones de quienes te rodean, a conectar con la vida en todas sus formas desde un plano mucho más sensible. Entonces esta energía te lleva justamente a que puedas desde esa pérdida de bordes empatizar, resonar con quienes te rodean, aprender a ponerte en el lugar de las otras personas. Es un poco extremo porque a veces quienes tienen este ascendente se sienten demasiado desbordados o no saben cómo manejar eso. Por eso lo importante con esta energía es que pueda salir encauzada desde un acompañamiento, digamos, desde una concientización que permita conectar con algún tipo de servicio o con algo vocacional que te permita vos encauzar eso. O que, por ejemplo, estés resonando más con lo artístico a través de actividades que te permitan bajar toda esa resonancia, toda esa conexión con los planos más sensibles, con los lenguajes sagrados, con la capacidad de conectar con el mundo de las fantasías, de los sueños, de otros planos, ¿no? Esta es una energía que mientras más te abras a experimentarla, más resonante y más abierto o abierto te vas a volver, más poroso. Por lo tanto, todo eso que captes, si lo plasmas a través de, por ejemplo, la música, la poesía, el cine, formas artísticas, pero muy relacionadas con lo sutil, con lo sublime, o bueno, como te decía, con algún servicio de acompañamiento más ligado quizás a lo terapéutico, esto va a salir de una manera mucho más creativa que si viene por destino todo este desborde, toda esta capacidad de resonar y no la podés comprender, no la podés acompañar, se va a sentir como un pegoteo que te va a llevar a repelerlo y a querer refugiarte en otras energías que te componen, que son como las más, digamos, son tu refugio. Entonces la vida te va a conectar con esta energía a través de personas o a través de situaciones que te llevan a sentir, digamos, que eso tiene que ver con vos. Personas muy sensibles, personas en momentos de transición que buscan tu ayuda, buscan tu acompañamiento, o personas con mucha disponibilidad para acompañar, personas con una sensibilidad muy despierta, con gran capacidad de dar servicio. Entonces es importante que observes cómo estás viviendo tu propia energía que viene por destino, cómo estás sintiendo, digamos que resonás con esas personas, si más bien te generan rechazo o te magnetizan, porque ahí está la clave para observar qué tan abierto o receptiva estás a tu propia energía del ascendente. Algo importante también cuando hablamos del ascendente es ver el planeta que rige a ese signo, y a Piscis lo rige el planeta Neptuno, este planeta que nos conecta con nuestro costado más sensible, con esa energía de amor, podríamos decir incondicional por todas las formas vivientes, esa energía que nos lleva a resonar con la vida en todas sus formas, a sentirnos uno o una con todo lo que nos rodea, a desplegarnos desde una amorosidad y desde una, digamos, resonancia muy potente. Entonces es importante que observes en qué área de tu carta está esta energía, es decir, en qué casa, en qué signo cae y qué aspectos hace este planeta con otros planetas de tu carta, para que puedas descubrir en qué área de tu vida vas a poder manifestar tu ascendente con más potencia, o se va a desplegar esta energía con mucha más preponderancia. Y antes de terminar te quiero hablar de las inercias a trascender para poder conectar
con lo que te propone tu ascendente Piscis, y esas inercias tienen que ver con los signos de aire, los signos que te conectan con el plano mental, con el plano de la vincularidad liviana, objetiva, desapegada. Una de las inercias tiene que ver con esto que te decía, ¿no? El desapego o el apego a la libertad, esto de no querer conectar demasiado desde lo emocional, y cuando los vínculos empiezan a volverse muy pegajosos o muy emocionales o muy sensibles, algo en vos busca cortar, o busca más bien ser intermitente, evadirse hacia la mente más elevada, refugiarse como en ese plano. Entonces es importante que observes esto. Tiene que ver con la energía de Acuario, que opera inconscientemente desde tu casa 12, entonces muchas veces puede llevar a, digamos, que la persona no se quiera abrir a sensibilizarse mucho y desconectar con lo que propone su energía del ascendente. Otra de las inercias tiene que ver con el apego a las formas demasiado equilibradas, la vincularidad objetiva, la comunicación diplomática mediante el plano más intelectual, esto de estar buscando el balance en todos los vínculos, no querer justamente, ¿no?, que se pierda el equilibrio, que te desconecta completamente de tu ascendente, que te dice perdé tus bordes. Si perdés tus bordes no podés definir yo soy esto y vos sos aquello, sos con el otro, sos con la otra persona, te disolvés y son uno. Entonces esto tiene que ver con que está Libra en tu casa 8, indicando que puede haber cierto apego a las formas conocidas y más estéticas, o más a la comunicación más objetiva. Y por último, el apego, o más bien buscar refugio en, digamos, entornos conocidos en los que, digamos, que te manejas desde el plano mental, desde la comunicación liviana o la vincularidad liviana, queriendo comunicarte o vincularte un poquito con cada persona, pero sin profundizar demasiado, sin sentir. Esto de estar a toda velocidad, incorporando estímulos nuevos, desplegando tu curiosidad, tiene mucho que ver con la energía de Géminis en la casa 4, que además te puede llevar a sentir como que sos muy niño o muy niña como para tener que estar poniéndole la presencia emocional a un montón de situaciones que te van a desbordar si no te abrís al ascendente. Por lo tanto, te recomiendo que observes cómo estás desplegando la energía de los signos de aire en tu vida. No quiere decir que no las tengas que desplegar, simplemente que tomes conciencia de si esas energías te ayudan a potenciarte a nivel digamos, despliegue de tu ascendente, o si te generan inercias que te impiden conectar con este plano más sensible con el que te lleva a desplegarte la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que te quería contar del ascendente Piscis. Espero que te sea útil, y si así lo es, te invito a que compartas este video, a que le des me gusta o dejes comentarios para compartir tu experiencia, o si tenés dudas también son bienvenidas. Así que bueno, es todo por hoy. Espero que nos veamos pronto. Te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste, y si ya lo hiciste te agradezco un montón. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.